Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, una edición que lleva el número 408 aquí en el verano de Buenos Aires, muertos de calor con más de 40 y tantos grados de sensación térmica. Pero bueno, aquí estamos nuevamente en nuestro Magazine Sefaradí. Precisamente estos días hemos escuchado hablar mucho en las noticias sobre un país particular, Venezuela. Y de ese país hablan los noticieros, hablan los medios de su crisis política, convertida en una verdadera crisis social, y es la comunidad judía de este país de quien vamos a hablar hoy. Vaya, por supuesto, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, de quien en lo personal guardo muy gratos recuerdos cuando allá por el año 1991 tuve la fortuna de vivir 8 meses en Caracas, un tiempo más que suficiente para haberme encariñado profundamente de este pueblo y de este país. Ojalá que pronto haya paz allí en Venezuela y que se termine el sufrimiento del pueblo venezolano y en particular de la comunidad judía que, como veremos a continuación, ha tenido sus tiempos de esplendor y hoy sufre el éxodo de buena parte de sus miembros. He aquí el legado que los judíos sembraron en Venezuela desde el siglo XIX. Hoy qué buena que fue la hora que vos alcancé. Hoy qué buena que fue la hora. En la segunda mitad del siglo XIX hubo marcado interés de los gobiernos de Antonio Guzmán Blanco y Joaquín Crespo por atraer inmigrantes al país. Se hacía mediante contratos que el gobierno otorgaba y con la designación de agentes consulares idóneos. Los judíos Abraham Lasri, Enrique Levi y Alejandro Mondolfi, este último de origen italiano, cumplieron esas tareas. En las 2 últimas décadas de ese siglo, comenzó a llegar al país una inmigración judía proveniente del norte de Marruecos, especialmente de Tetuán. Enrique Levi sería uno de los fundadores, en 1907, de la Sociedad Benéfica Israelita, que apenas tendrá una duración de 2 años. Es en 1930, Alejandro Mondolfi preside la asamblea que acordará la constitución de la Asociación Israelita de Venezuela, institución que hasta hoy agrupa a la comunidad sefaradí del país. Los apellidos de estos nuevos inmigrantes son, entre otros, Levi, Cohen, Taurel, Obadía, Benacerraf, Zabal, Etedgui, Pariente, Coriat, Benshimol, Bendayan, Sananes, Bensekri, Benmergui, Benaim, Pilo, Carciente y Benaroch. Estos pioneros se encuentran con una comunidad judía ya existente, la de origen curazoleño holandés, en vías de extinción por el proceso asimilatorio y que ese mismo choque cultural impide los nexos entre ellos. Los recién llegados se establecen mayoritariamente en Caracas, pero no solo allí, también en La Guaira, en Puerto Cabello, en Carúpano, San Fernando de Apure, Río Chico, Valle de la Pascua, Maracaibo, Barcelona, Villa de Cura, Barquisimeto, Los Teques, La Victoria y Maracay. A finales de los años 20 y mediados de los 30, estamos hablando del siglo XX,
la crisis económica que se vive en el mundo adquiere dimensiones de miseria en el Medio Oriente. Es así que comienzan a llegar judíos provenientes de Palestina, Siria, Líbano y también de Turquía, Grecia y Bulgaria. A ellos se los engloba bajo el mote de turcos, ya que provenían de los antiguos dominios del Imperio Otomano. Se produce de nuevo un desencuentro cultural con la comunidad ya establecida, en su mayoría próspera, de judíos de origen marroquí. Estos últimos van a ser los mayoristas, que proveerán de mercancías a los turcos para que realicen su trabajo de vendedores por cuotas, de puerta en puerta y de pueblo en pueblo. Los unía la fe religiosa, pero los separaban el idioma y las costumbres. En esos mismos años llegaron algunas familias ashkenazíes, es decir, los judíos originarios de Europa, que en su mayoría se expresaban en yiddish. Las relaciones intercomunitarias eran difíciles, no solo por las razones idiomáticas, sino también por razones culturales y hasta por el acento y la forma de entonación de sus oraciones. A finales de la década de los 30, logran arribar al país algunos judíos que habían podido escapar de lo que ya se vislumbraba como el propósito del régimen nazi de exterminarlos. En 1939, el gobierno del general Eleazar López Contreras, en un notable gesto, se podría decir, permitió el ingreso al país de un grupo de judíos que había salido de Alemania en los barcos Caribbean y Koenigstad, y que fueron rechazados en distintos puertos de América, incluido Curazao. Iban a ser devueltos a la muerte segura cuando Venezuela les abrió sus puertas. Los esposos Rothenberg, Juan Plaut, la familia Keren, las profesoras María Tengler y su hermana Federica Ritter, la entonces muy niña Susi Kobler, que es hoy una reconocida artista plástica, Susi Iglicki, el profesor de canto Alfredo Hollander, serían algunos de los pasajeros de esos buques. Pronto se integraron a la vida venezolana con espíritu emprendedor. Gracias a Miguel Rothenberg, los caraqueños conocieron las delicias y el refinamiento de la pastelería europea, cuando fundó la pastelería vienesa, al principio en un pequeño local en El Conde. Los Kern introdujeron la comida rápida gourmet desde su inolvidable fuente de soda del Centro Médico de San Bernardino. Su hijo Heinz sería un notable químico, promotor de importantes empresas. Las profesoras Tengler y Ritter fueron memorables para varias generaciones como pedagogas de latín, griego, alemán, inglés y francés. Profesionales, técnicos, artistas, maestros, gente con una vasta cultura y una formación para el trabajo emprendedor que pronto encontrarían en Venezuela, donde tantas cosas estaban por hacerse, el campo propicio para desarrollar todos sus talentos. No fueron muchos los judíos europeos que tuvieron la suerte de los pasajeros del Caribbean y del Koenigstad, ya que una circular girada por la Cancillería venezolana a todos sus consulados en el exterior prohibió expresamente otorgar visas a judíos. Al concluir la guerra en 1945, llegó un número importante de sobrevivientes originarios de Rumania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Grecia, Austria y Alemania. Muchos cambiaron sus apellidos para poder ingresar al país, ya que se mantenía vigente la circular antes mencionada. Para el año 1946, la comunidad ashkenazí fundaba el Colegio Moral y Luces Herzl Bialik, con un alumnado que fue mayoritariamente perteneciente a ese sector, pero al pasar algunos años, los sefaradíes comparten la tarea educativa y se transforma en el colegio de toda la comunidad y en el factor determinante de la unidad entre los judíos venezolanos sin distinción de origen.
A partir de 1948 y con la creación del Estado de Israel, se produce una emigración masiva de judíos desde países musulmanes, en donde la presencia de estas comunidades había sido milenaria, llegando entre otros destinos a Venezuela, proviniendo desde Egipto, Siria y Líbano, y pocos años después, al proclamarse la independencia de Marruecos en 1956, se produce una importante inmigración de judíos que venían de Tetuán, Tánger, Melilla, Ceuta y otras ciudades del norte de África, donde el español ya era el idioma predominante. Estos nuevos inmigrantes se encontraron con instituciones ya consolidadas, así que de inmediato se incorporaron a la vida judía y a las actividades comerciales e industriales. La comunidad judía de hoy está constituida por judíos venezolanos hasta de cuarta generación y por otros cuyos padres o ellos mismos nacieron en otras tierras. Los integrantes de las distintas inmigraciones judías que llegaron a Venezuela se dedicaron en su gran mayoría al comercio. Pronto, muchos incursionaron en actividades industriales y financieras. Por ejemplo, el primer banco del país, llamado Banco de Venezuela, y creado por decreto del presidente José Antonio Páez, fue fundado por Isaac José Pardo Aveddana, un judío sefaradí. Había llegado a Venezuela con solo 17 años en 1841. Además de banquero, fue un prominente jurista con participación protagónica en la redacción del Código de Comercio, lo que le valió una condecoración del presidente Guzmán Blanco. Administró y dirigió el primer telégrafo de Venezuela. Fue cofundador del primer periódico de La Guaira y del Teatro Caracas. El primer judío egresado de la Universidad Central de Venezuela fue Isaac Señor, graduado de bachiller en Artes y Filosofía en 1844. Le sucedieron a lo largo de varias generaciones correligionarios que eligieron con preferencia la carrera de medicina. Luego, la ingeniería, la farmacia, la odontología y la arquitectura, pero también la abogacía, las ciencias, la economía y las carreras humanísticas. En todas y cada una de esas disciplinas ha sido notable el aporte de profesionales judíos en las diversas áreas del desarrollo y de la modernización del país. Entre los médicos podemos nombrar a David Lobo, nacido en 1864 en Puerto Cabello. Fue no solo un eminente obstetra y fisiólogo, sino además miembro fundador y presidente de la Academia Nacional de Medicina, rector de la Universidad Central de Venezuela, presidente del Senado de la República y embajador en Washington. A este nombre se agregan los de Aarón Bechetrit, natural de Tetuán, especialista en el estudio y tratamiento de la lepra e inventor de una pócima que, en medio de gran polémica, fue la única cura aplicada con éxito contra la epidemia de gripe española que hizo estragos en el país en 1918. Elías Benaroch, graduado en la Sorbona en 1923, descubrió el Anopheles darlingui como transmisor del paludismo y fue uno de los pioneros en la lucha contra esta enfermedad que permitió su casi total erradicación a principios de los años 40. Elena Blumenfeld, investigadora de la lepra, hizo del leprocomio de Cabo Blanco su residencia para estar siempre cerca de sus enfermos. Enrique Benaín Pinto, laureado internista, académico de la medicina. Víctor Benaín Pinto, ginecólogo y obstetra, iniciador de los estudios de fertilidad en el país. Médico rural al igual que su esposa en Cariaco, estado Sauce, donde ambos fueron declarados hijos ilustres. Fue un notable pedagogo y por muchos años director del Instituto Nacional de Higiene. Gracias al rigor que aplicó siempre a la aprobación de nuevas medicinas, ningún niño venezolano sufrió las consecuencias nefastas de la talidomida. Martín Mayer, fundador del Instituto de Medicina Tropical.
Rudolf Jaffe, quien vino de su Alemania natal para iniciar en Venezuela la cátedra de anatomopatología. Víctor Zamorani, destacado pediatra y profesor universitario, quien llegó a Venezuela cuando las leyes raciales de Mussolini le impidieron seguir ejerciendo la profesión en su Italia natal. La Academia Nacional de Medicina le rindió homenaje póstumo al cumplirse el centenario de su nacimiento. Joel Valencia Parpacén, uno de los más destacados gastroenterólogos de Venezuela, Simón Becker, fundador de la hepatología, Moisés Feldman, psiquiatra que dedicó gran parte de su vida al estudio de la psicología de los próceres de la independencia, como Simón Bolívar, José Antonio Páez, José Antonio Sucre, y de figuras como el sabio Rangel y Armando Reverón, y fue un adelantado en el estudio del genoma humano. Rubén Merenfeld, oncólogo, fundador de la Sociedad Anticancerosa e incansable líder de la lucha contra el cáncer. La primera mujer que ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela fue Sara Bendaán. Por trastornos de salud no pudo graduarse cuando le correspondía. La primera egresada en esta profesión, en 1936, fue la también judía Lía Inver de Coronil, pediatra de inolvidables aportes. Sara Bendaán se graduó de doctora en Ciencias Médicas en 1939 y es la primera mujer que obtuvo el título de médico por reválida. Fue en 1928 Ida Malek de Petkov. Durante 12 años ejerció como médico del Central Azucarero del Batey y fue durante largo tiempo la única médico en todo el municipio Bobures del estado Zulia. A estos nombres eminentes se unen los de médicos de generaciones más jóvenes que tienen actuación destacada en todas las especialidades. Como dato interesante, Baruch Benacerraf, Premio Nobel de Medicina, nació en Caracas, aunque se residenció en los Estados Unidos desde temprana edad. Y la lista puede continuar con ingenieros y arquitectos. Paul Lustgarten, especialista en estructuras, individuo de número y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, miembro correspondiente de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Humanidades. Este judío guayanés ha recibido los más altos honores de las instituciones de su estado natal y ha participado en la construcción de más de 60 puentes en el país, entre ellos el puente sobre el lago de Maracaibo y el puente de Angostura sobre el río Orinoco. Ricardo de Sola, doctor en Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario, maestro fundador de las Escuelas Experimentales Venezuela y Artigas, director fundador de Petrolera Mito Juan, es autor también de varios ensayos de carácter histórico. Su hermano, el geólogo Oswaldo de Sola, fue rector de la Universidad Central de Venezuela. Mario Benmergui Atías, arquitecto con maestría summa cum laude en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, fue el responsable y director del diseño de 8 estaciones del Metro de Caracas, premio de la Fundación Mendoza, junto con los arquitectos Isaac Abadí Abo y Mariano Goldberg, por el anteproyecto del Club Hebraica. Ganador del concurso para proyectar la nueva ciudad Oued El Dahab en Marruecos y cónsul honorario de Marruecos en Caracas hasta 1987. Salomón Cohen Levy, ingeniero civil, fundador del grupo Sambil, a quien podría calificársele como constructor en tiempo de crisis, ya que ninguno de los avatares políticos y económicos por los que ha pasado este país lo ha desanimado en su propósito de invertir siempre en Venezuela. Celina Ventata, varias veces laureada por su brillante carrera de arquitecta, y así podemos seguir enumerando, podemos enumerar también a los científicos, y cuando enumeramos a los científicos no podemos dejar de mencionar a Gabriel Chuchani y Estrella Laredo, investigadores con larga trayectoria en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, quienes han sido galardonados con el Premio Nacional de Ciencias. Gabriel Chuchani fue además designado en 1986 el exalumno más destacado de la Universidad de Tulane
y ese mismo año recibió mención honorífica del Premio Mundial de Ciencias Instituto Albert Einstein. Boris Drujan y Miguel Laufer fueron directores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Gonzalo Benaín Pinto, farmacéutico y químico, fue un investigador y docente ejemplar y un permanente luchador por la calidad de la educación en Venezuela. Y para ir terminando, vamos ahora con la presencia judía en las letras, las artes y el espectáculo. Resaltan, por el reconocimiento nacional a su obra y trayectoria, los nombres de Isaac Chocrón, Premio Nacional de Teatro, Sofía Inver, Premio Nacional de Artes Plásticas, Elisa Lerner, Premio Nacional de Literatura, y Alfredo Roffé, Premio Nacional de Cine. En la música se encuentran los nombres de Reinaldo Hahn, el compositor del romanticismo del siglo XIX, que emigró a París desde su Caracas natal. Flor Roffé de Esteves, creadora de un importante método de enseñanza musical para niños. Emil Friedman, fundador y director del colegio que lleva su nombre y que combina la educación formal con la musical. Harriet Serre, gran pianista y maestra de varias generaciones de pianistas. Alfredo Hollander, maestro de la mayoría de varios cantantes líricos de Venezuela. Jacques Braunstein, quien ha contribuido como nadie en la difusión y comprensión del jazz en Venezuela. En el mecenazgo musical, la Fundación Carlos y Alegría Baracasa ha tenido una actuación de gran alcance. El teatro venezolano no sería lo que es sin la contribución extraordinaria de Juana Sujo, judía nacida en Argentina, como Juana Sujokovic, quien ha realizado un gran aporte a la dramaturgia. Venezuela, un país que acogió a los judíos en tiempos de crisis y hoy traslada a su propio suelo una situación que está cerca de lo desesperante, provocando, entre otras cosas, una emigración que castiga además de a todo el país a la particularidad de la comunidad judía. Por eso quisimos, desde Sefarad Magazine Sefaradí, resaltar la particularidad de la comunidad toda y de las personalidades que contribuyeron para la construcción de una gran Venezuela. Hacemos votos porque lo más pronto posible pueda retornar a Venezuela un estado de civilidad en paz como sus habitantes lo merecen. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sefarad. Música. Viendo morir una
Hermana Simcha, Pesach ya vino, amasar las tortas y sacar el vino. Hermana Simcha, Pesach ya se fue, guarda Pascua y saca el Hametz. Nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí, programada por sus propios intérpretes. Ya pasaron por esta sección Paco Díez y Fortuna, y ahora es el turno de la cantante y musicóloga Judith Cohen, una de las más importantes investigadoras del repertorio musical sefaradí, incansable trotamundos. Y lo dice así. Hola amigos, soy Judith desde Canadá. Muchas gracias a Liliana y a Marcelo de Sefarad y a Radio Sefarad por la ocasión. Aquí canto Primavera en Salónica del CD Sefarad en Diáspora que grabé hace años ya. Esa canción con sus detalles locales siempre me ha parecido un trocito de nostalgia para una vida ya desaparecida. Casi una pequeña foto cantada con los colores preciosos pero ya desteñidos. Es así entonces que nos vamos con la canadiense Judith Cohen y el tema Primavera en Salónica del compacto Sefarad en Diáspora y grabado en Madrid junto a su hija Tamar Ilana Cohen Adams en voces, adufe y pandero, Eduardo Paniagua en canún, flauta, daf y tar. Los acompaña también Wafir Sheikh en ud, acordeón, viola, saz, percusión y voces, y William Cooley en ud, salteri, mandola y percusión. Y por supuesto, Judith Cohen en voces, viola de arco medieval, adufe y darbuca. Chau, nos vamos. Yo soy Marcelo Benveniste, los espero, como siempre, dentro de 7 días, el próximo viernes, a lo largo de todo el día en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohai.com. Y a cada momento, cada instante, a la hora que ustedes quieran, se conectan y entran en sefarad.com y allí encontrarán todo lo que pasa en el mundo sefaradí. Y se suscriben, ya que están también en nuestro facebook.com/esefarad y en nuestro Twitter @esefarad. Lo dejo entonces con Judith Cohen y el tema Primavera en Salónica. Semanada buena. Los muestros verdes que cantas y sonas ud. Él tomas en la mano con chilves y con chacas. Los tus ojos relucientes a mí me hacen quemar. Salónico, caí al café Mazlum, una niña de ojos pretos que canta y sona.